para vivir. Todos los viernes a las 16 horas encontrarás un momento para reflexionar y encontrar ese apoyo soñado. Tengo un camino para seguir. La Iglesia de Cristo Vida en Jesús te trae un espacio para que entendamos que no estamos solos. Vení y descubrí una razón para vivir en Signos FM. Muy buenas tardes, amada audiencia de Una Razón para Vivir. Una hermosísima tarde para seguir escuchando razones para seguir adelante, para animarte, para fortalecerte, para darte esperanza en tiempos tan difíciles como sabemos que tiene la palabra de Dios, poder para levantarte. ¿Quién te habla? La pastora Rita de Cecchini. Hoy tenemos una invitada especial también para dar su testimonio, que es tan importante testificar de las grandezas del Señor. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, pastora. Dios los bendiga, a toda la audiencia también. Qué lindo. Hoy vamos a tener un súper programa. Nosotros, pastores de la Iglesia Vida en Jesús, Ministerio Ebenecer, aquí en la hermosísima ciudad de Munro, en Borges 4697 y Mitre. Ahí estamos los días jueves como ayer, hermoso culto de sanidad y liberación. Y los domingos a las 10 de la mañana hacemos fiesta al que vive, al que nos ha cambiado la vida y al que está todos los días con nuestras vidas. Hoy en los controles mi operador Juan, Dios te bendiga, Juan. Y en los teléfonos tenemos a Marta, en el 4762-0990, 4721-9581. Ahí puedes llamar, dejar tu pedido de oración, tu necesidad. Y aquí estamos, para animarte y decirte que sobran razones para seguir adelante. Hermana Graciela, Dios la bendiga grandemente. Es un gusto, una alegría poder compartir esta mesa de trabajo en esta tarde. Sintió mi corazón de poder compartir, no sé si todos los viernes, pero cada viernes que podamos, con la vida de un hermano que cuente su testimonio, porque todos tienen muchísimos testimonios, pero de tantos que tienen, son muy poderosos, porque vemos el poder de Dios, el cambio, la transformación, que solamente en aquellos casos sumamente imposibles vemos obrar el obrar de Dios. Y este programa, Gracielita, es el programa número 28 del día 20, y le puse pacientemente esperé en Dios. Porque tu testimonio tiene mucho que ver con la paciencia, con el saber esperar, y la palabra de Dios dice que nuestra esperanza no avergüenza, porque el Señor siempre llega a tiempo. Y tal vez estás del otro lado y hace mucho tiempo que estás esperando que cambie alguna situación matrimonial o alguna situación con un hijo o alguna situación laboral o económica. Bueno, hace tiempo que estás esperando un cambio y no llega. Te animo a que puedas abrir tus oídos, tu corazón, y puedas escuchar el testimonio de la hermana Graciela, porque dentro de tantos que tiene, este es un testimonio que da ánimo, que es muy veraz, porque conozco a la hermana hace muchos años y sé que este milagro ocurrió estando en la iglesia. Estoy muy enterada de su situación, así que doy crédito de que todo lo que dice es verdad y le podemos decir amén. Así que si estás esperando algo de Dios y estás como para decir ya no aguanto más, lo voy a hacer a mi manera, a tu manera a veces no resulta, esa es la gran verdad. Y te animo a que escuches atentamente este testimonio que va a edificarte, te va a animar y te va a alentar a seguir esperando en Dios. Graciela, amén. Es muy lindo esta tarde poder compartir a la audiencia un poco de lo que pasó en tu matrimonio con tus hijas. Tenés 4 hijas. 4 hijos, que no es chiste.
Y en su momento tenías un marido. Sí, exactamente. Tenía un marido que por una apuesta con un amigo de él llegó a la infidelidad y una vida paralela en la cual yo tardé 20 años en enterarme que era así. Y durante esos 20 años no me fue fácil la vida porque obviamente él tenía 20 horas prácticamente fuera del hogar, de las cuales decía que trabajaba y no todas seguramente eran de trabajo. Y al transcurrir los años, los últimos años de esos 20, prácticamente yo ya no existía para él. Me ignoraba totalmente, no me miraba, no me hablaba, no me trataba mal, porque no me trataba, no me hablaba. O sea, yo siempre cumplía con los deberes de una esposa, de mantenerle su ropa, su comida, la autoridad en el hogar, el respeto de las niñas a su padre, pero era madre y padre en el hogar, porque estaba sola siempre. Entonces era muy difícil. Cuando entraron a la adolescencia mis hijas, son año y medio entre una y otra, así que no terminaban de salir de la adolescencia que ya entraba la otra, y yo estaba sola para todo eso. Llegó un momento que ya caminaba tomada de la mano de la tristeza y del dolor. Y si bien mi confianza estaba en el Señor y no me congregaba porque estaba sin iglesia, había quedado sin cobertura, yo siempre me aferraba a la palabra de Él y le pedía al Señor que me fortaleciera y leía el Salmo 120, que era mi estandarte, era mi música, porque lo cantaba. Y llegó un día que Él se fue. Se fue porque yo no permitía que Él tuviera una doble vida. Él quería la doble vida y yo no lo permitía porque sabía primero que a Dios no le gustaba y que a mí también me lastimaba y que no era ejemplo en el hogar. Se fue. Pero teníamos una buena relación, no había un enojo, un reproche de mi parte. Yo acepté porque sabía que era de la única manera que iba a poder estar mejor yo con mis hijas, claro. A pesar de que ya las hijas iban creciendo y se iban del hogar. La mayor tiene 35 y la menor va a cumplir 30. Entonces yo me quedé con la que hoy tiene 30 en ese momento. Y él se va porque, bueno, también ella lo descubre con una de esas mujeres. Hubo una gran discusión y me dijo, como yo no permitía, se iba. Pasaron 6 años. 6 años en los que los 2 primeros años yo llego a vida en Jesús. Ese es otro testimonio muy grande, muy importante para mí. Llego a vida a Jesús y pido una audiencia con usted después de varios días de congregarme, pido administración. Y en la administración Dios toca mi corazón de una manera que yo nunca lo había visto, no lo había escuchado, porque no había tenido la suficiente doctrina, quizás, ¿no? De haber aprendido. Qué bueno. Y cuando usted escucha mi testimonio, mi dolor y mi llanto, usted dice algo que a mí me caló muy fuerte y que me dijo, uno de los peores pecados que Dios aborrece es la idolatría. Y lo que sentí por tu esposo no es amor, sino idolatría. Y yo ahí sentí que se me estallaban los oídos, se me abrían los ojos, el corazón me latía fuertemente. Amén. Y yo sentí gran dolor, no por mí, sino por lo que yo le estaba haciendo a Dios. Amén. Y dije, no quiero esto para mí, no quiero esto para seguir estando así delante de Dios, porque Él tenía gran misericordia de mí. A pesar de que pasaron 15 años sin congregarme, yo no me apartaba de la palabra, pero no recibía doctrina. Exacto. Entonces estaba en el aire. En el aire. Y usted oró por mí. Yo renuncié a la idolatría y me fui en paz, porque esas fueron sus palabras. Ahora en paz, hija, ve a tu casa. Amén, sí, Señor. Y yo ya estaba sola, ya llevaba 2 años sin esposo. Bueno, ya llevaba muchísimos años sin esposo, casi 30 sin esposo, a pesar de que vivía con él. Y cuando llego a mi casa, me fui caminando de la iglesia a mi casa, que son 30 cuadras, llorando, y llorando llegué a mi casa. Llorando me arrodillé, llorando clamé a Dios que me sacara todo eso que sentía por este hombre,
que no quería amarlo de esa manera, que no quería sentir más dolor ni tristeza, había tenido intentos de suicidio. Muy triste. Muy triste. Y Dios me sacó de todo eso, porque cada uno de los testimonios que fui pasando estuvo Dios. Él me tomó de su mano. Me tomó de su mano a tal punto que un día yo dibujo, casi dormida, una pasarela en donde había una mano gigante de un lado, debajo de mí, debajo de la pasarela el abismo, y yo caminando. Y cuando yo veo ese dibujo dije, yo quiero la mano de Dios. Y me aferré de esa mano. Hasta el día de hoy, para la gloria de Dios. Podemos decir entonces que se cumple esa palabra del Salmo 41 que dice, pacientemente esperé a Dios y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y a veces no es fácil esperar. Cuando el panorama a veces no es tan alentador, porque veíamos a un esposo que todavía no se veía cambio. Pero uno cuando ora sabe que el Señor en la misericordia va a obrar. Y yo anoté algo porque vos sabés que tu pastora es de anotar, pero esta escritura que es tan linda, por eso le puse pacientemente esperé en Dios. El Salmo 40, uno dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán esto, temerán y confiarán en el Señor. Y realmente en vos, Graciela, se cumple esta palabra, porque no es fácil esperar, pero la palabra dice que si uno lo hace, dice que a este siervo lo sacó del hoyo de la desesperación, de la destrucción, asentó sus pies sobre la tierra, afirmó sus pasos y le dio un cántico nuevo. Y en vos, Graciela, se cumplió esto. Amén. Porque a pesar de tus 15 años, sin estar insertada, el Señor te empezó a fortalecer, el Señor te empezó a dar esa fuerza interior. No hablemos de la fuerza física, sino es la fuerza interior que te lleva y te sigue, pues son 4 hijas. Amén. Con 4 problemas diferentes, porque uno tiene 10 hijos, son 10 hijos 10 problemas diferentes. Y vos, a pesar de todo esto, seguías creyéndole a Dios, porque a veces Él actúa de maneras que uno a veces no puede imaginar, pero en tu caso, como dice el Salmo 120, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y vos sabés, hermana Graciela, que la paciencia es una virtud. Y yo creo que esa virtud solo la puede dar Dios en medio de una situación tan difícil y tan adversa como es el adulterio, el engaño, la mentira. Es un combo de situaciones porque uno se siente estafada. Se siente estafada. Es como que uno se siente ridiculizada. Pero qué valentía te dio, Graciela, para más allá de todo eso, porque el testimonio recién empieza. Esto recién empieza. ¿Qué valentía te dio el Señor para decir, yo voy a creerle a Dios? Y seguiste firme adelante pensando que, Graciela. Pensando en que tenía un propósito, que el Señor un día me iba a decir el porqué, y espero ese porqué. No se lo pregunto, yo lo espero. Amén. Nunca le pregunté el porqué de todo esto, el porqué pasé, el porqué me hizo pasar. Sí me di cuenta de que parte era mi culpa, haber idolatrado a un hombre cuando Dios aborrece eso. Amén. Entonces, a partir de ahí, fue muy, muy grande lo que Dios hizo en mi vida, porque fue inmediato lo que pasó. Después de llegar de la administración con usted, de irme a mi casa, de dormir toda la noche con una tranquilidad que llevaba años sin dormir, y despertarme, poner la pava para el mate y ver por la ventanita que da al garage que entraba mi esposo, porque abajo él tiene su lugar de trabajo, así que yo estaba obligada a verlo todos los días, esperarlo en mi corazón, él no lo sabía. Cuando yo lo veo entrar no sentía absolutamente nada
pero nada de lo que sentía hasta el día anterior. Qué hermoso. Qué hermoso. Era como si entrara cualquier persona, y yo me sentía alegre porque lo vi venir, dije, y recuerdo esas palabras: gloria a Dios que está bien. Y mi oración siempre fue que el Señor lo toque en su corazón, que él se pudiera arrepentir, porque él está apartado de Dios, bautizado y todo, él está apartado de Dios, que él pudiera volver a Dios y reconciliarse con él, que él pudiera arrepentirse, ¿no? Y bueno, y seguir su vida bien. Nunca tuvo, y Dios lo sabe, nunca estuvo en mí la oración: Señor, tráemelo de nuevo a mi vida. Qué hermoso. Nunca esperé que Dios me devolviera, porque no se lo pedía. Yo no le pedía que mi esposo volviera a mí. Yo oraba por él y le pedía que él pudiera tocar su corazón. Y bueno, siguió la vida así, con muchos testimonios en el medio, 6 años de separación, hasta que un día él vino. Ahí hacemos un stand-by. Amén. Ahí vamos a decirle a la audiencia que medite en este hermoso testimonio de la hermana Graciela, y si estás pasando por una situación similar, que el Señor hable a tu corazón. A lo mejor conoces al Señor o no, pero la palabra es impartida porque el mensaje es para todo aquel que pasa una situación, conoce o no al Señor. Y seguramente que tu fe va a empezar a despertar y vas a querer conocer a ese Cristo que cambia todas las cosas. ¿Qué te parece, Graciela, operador, si escuchamos el primer tema musical de Adrián Jesús Romero, que dice Esperar en ti? Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré
Qué lindo Adrián Romero. Aunque estemos en medio de la tormenta, seguimos esperando porque el Señor tiene todo el poder y la autoridad para calmar las tormentas. Hay veces tormentas financieras, tormentas familiares, tormentas en las enfermedades, pero la realidad es que el Señor nos ha dado esa virtud de la paciencia para poder esperar, porque la palabra de Dios nos enseña que así como la naturaleza tiene que esperar la lluvia y el rocío para que pueda crecer con fuerza y con cuidado, así nosotros esperamos en Dios. Eso lo dice en el libro de Santiago, dice que la naturaleza recibe y espera el agua fresca del Señor. Y cuando comenzamos a tener esa comunión plena, como te pasó a vos, Graciela, que te empezaste a insertar en la iglesia y empezaste a conocer más de la doctrina y de la palabra, empezaste a buscar la comunión, que nunca la perdiste, pero es una comunión especial. Ya estamos ahí en medio, insertada en la familia de la fe, con padres espirituales que te van orientando, te van sosteniendo, te van ayudando, y ahí aprendemos a esperar bajo las promesas, bajo la palabra del Señor, porque sabemos que siempre Dios va a tener lo mejor para nosotros. Por eso a veces no es fácil esperar, porque los tiempos de Dios no son los nuestros, pero cuando se desata la bendición, uno ahí entiende por qué no llegó antes, porque el Señor tiene el control y el gobierno de todo. Y vamos orando, vamos asistiendo, vamos leyendo la palabra, y cada promesa te decía: Graciela, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Amén. Amén, sí. Yo me aferraba mucho siempre al socorro de Dios, porque yo no tenía fuerzas por mí misma, pero a partir del día que tuve esa administración y clamé a Dios que me sacara todo eso que sentía por Él, todo transformó hacia Dios el amor que yo sentía. Y tan fuerte que es el día de hoy, que yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás ni en pensamiento, no vuelvo atrás ni en gana, no vuelvo atrás en nada, porque Él me sacó de una situación muy dolorosa, y que entiendo que a Dios también le duele ver a sus hijos sufrir, que le dan la espalda, que no confían en Él, que sufren, que tienen tristeza. Él no quiere eso para nosotros. Y fue cada administración suya, del pastor en la iglesia, cada culto, yo iba a buscar algo que a mí me llenara y me despojara a la vez de algo que no era bueno para Dios. Mi oración siempre era: Señor, quítame todo aquello que a ti no te gusta de mí, porque yo no sé todo lo que hay dentro mío que a ti no te agrada. Y Él fue despojando, fue deshojando las hojas secas y feas, y me fue llenando, fue restaurando, porque cada vez que yo quería pedir una administración con usted misma, por medio del Espíritu Santo del Señor, me hablaba en las ministraciones de los estudios bíblicos tan importantes. Sí. Yo siempre recalco lo importante que es ir a estudiar la palabra, y fue para mí ir sumergiéndome en muchas ministraciones que me fueron liberando, me fueron sanando. Yo hoy en día digo, yo no encuentro cicatrices en mí. Amén. No encuentro, las busco y no las encuentro. Y voy pensando, digo, en algún momento pasó tal cosa, y ya hoy yo ni siquiera las registro, es verdad. Las recuerdo cuando surge algo que trae a mi memoria: a mí me pasó, pero Dios me sacó, pero Dios me restauró, pero Dios me fortaleció. Y yo siempre decía eso: alzaré mis ojos a los montes, porque de Él viene mi fortaleza. Y era la canción de cuna de una de mis hijas, de mi primer hija. Yo le cantaba ese salmo cuando la cunaba para hacerla dormir. Y hasta el día de hoy me acompaña. Es el salmo que yo jamás me olvidé, lo registré en mi corazón, porque de Él viene mi socorro. Solamente de Él. Y me pongo siempre en sus manos, me puse en sus manos, y hasta el día de hoy el Señor está conmigo y va a seguir estando, porque uno le es fiel.
el Señor dice que Él premia la fidelidad. ¿Cómo fue ese momento donde el Señor, porque es el Señor, le toca el corazón a tu esposo y quiere volver? Y fue para mí una gran sorpresa, porque nunca esperé, como dije antes, nunca lo pedí. Entonces desconfié, porque dije, el enemigo a veces también pone palos en la rueda, sí, ¿no? Entonces mi primer auxilio fue arrodillarme. Cuando mi esposo me habló, yo le dije que no le podía dar una respuesta inmediata porque yo tenía que consultarle a Dios. Y me miró medio burlón, sí, su sonrisa, ¿no? Y yo le dije, yo tengo un padre que me ama y tengo el amor que jamás encontré en nadie, ni siquiera en mis padres. Y le digo, yo necesito preguntarle a él. Y después, si esto que me venís a decir es real, vas a poder esperar. Y bueno, yo hablé con el Señor y lo puse a prueba durante meses. Y esperé en el Señor que Él me contestara. Y Él estaba apurado en volver al hogar, a volver a casa. Yo en ese momento todavía vivía con mi hija más chica. Ella vivía conmigo. Sí. Y no había hablado nada con nadie, solamente con Dios, porque no quería nada extraño, quería que la palabra fuera del Padre. Y entonces un día le pregunté al Señor cómo iba a ser su respuesta para que yo me diera cuenta si era favorable. Exacto. O no. Y me dio palabra, y yo a través de esa palabra dije, bueno, si el pastor llega a predicar esta palabra tal día, confirma, me va a confirmar de que yo debo volver con mi esposo. Y eso fue un viernes, y el domingo el pastor predica esa palabra. Gloria a Dios. Entonces Gloria a Dios. yo me relajé en mi asiento, estaba sentada en el fondo en la iglesia y dije, bueno, Señor, me estás respondiendo, así que en el paso inmediato hablé con usted y le dije que mi esposo quería volver y que bueno, lo que yo le había dicho. Y después hablé con mi esposo y le dije que sí, que aceptaba que volviera al hogar, pero que había condiciones. Me acuerdo perfectamente. Sí, había condiciones. Y no eran condiciones de mujer, simplemente de esposa, sino que eran respuestas que yo esperaba de él por medio de Dios. Y le aclaré que no confiaba en él. Le fui sincera, no confío en vos, yo confío en mi Padre. Le dije, yo confío en Dios. Y si algo malo me vas a hacer o me vas a volver a traicionar, Dios antes me va a salvar y me va a avisar. Y le dije, ten cuidado de los ojos de Dios, no de los míos. Porque a mí me vas a poder volver a engañar, claro, pero a Dios no. Exactamente. Y bueno, él aceptó y aceptó las condiciones de que yo era la única esposa, la única mujer, la única todo. No había un doble camino, un doble sentido, y que había respeto, que había amor, que había confianza como matrimonio, y que me diera el tiempo de que yo pudiera todos los días afirmarme en él de nuevo, porque supuesto, habían pasado 6 años. Y también algo muy importante, ¿no?, que hace poquitito él me recordó, que yo le dije, yo soy muy feliz sin vos, porque Dios me hace feliz, porque Él me entregó una felicidad que yo nunca había palpado. Claro, claro. Él me dio el gozo, la alegría, la libertad. Yo no volví a tener la angustia que tenía en ese momento, nunca más pasó por mi cabeza suicidarme. Qué lindo, qué hermoso. O irme, alejarme de todo y que nadie más me viera, y que Dios me hacía muy feliz. Y entonces le dije que si él venía a sumar esa felicidad era bienvenido, pero si venía a restarla, la puerta estaba abierta para que él se volviera. Y hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, estamos juntos, ya 5 años. Qué hermoso testimonio, Graciela, porque en medio de la prueba, en medio siempre de este tipo de situaciones, es como que el Señor siempre prepara nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro carácter. Amén. Nuestro carácter, Él también va trabajando con nosotros. Amén. Como para que en ese momento, cuando llegaba tu esposo para este reencuentro, porque conozco de las condiciones y las aceptó, porque iba muy en serio el volver a comenzar, iba muy en serio, y yo creo que
separado de su propia esposa, pudo experimentar lo que cualquiera muy fácil puede tener, que son todas cosas temporales, pero lo eterno, lo verdadero, lo puro, lo bueno, lo que realmente se vive en un hogar solamente puede venir de la mano de Dios, tanto de un hombre de Dios como de una mujer de Dios. Y ahí experimentó tal vez los valores, la mujer que Dios le había dado. Y la palabra de Dios dice que la prueba, Romanos 5:5, la prueba produce paciencia, la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y fue así. Lo tuyo fue prueba, porque no solamente fue la ausencia de tu esposo, tenías que estar cumpliendo el papel de papá, con hijas grandes, con hijas que tienen que tener la atención y el cuidado de una mamá, y la responsabilidad de una casa. Sin embargo, ¿cómo Dios te dio la alegría? El Salmo 46, el Salmo 36 o 46 dice que Él es el Dios de mi alegría. Y es verdad, cuando uno lo tiene al Señor, tenemos alegría en el corazón. Y me decías que se había ido esa tristeza y el deseo de quitarte la vida. Y viene a mi mente que cuando uno conoce al Señor, dice la palabra, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Ese es el plan de Satanás. Viene a matar y a destruir, destruye el hogar, destruye la vida, destruye a los hijos, con la droga, con el alcohol, con la mala vida. Él viene a destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Y no es que te da una medida de vida, Él te da una medida de vida abundante. Si estás así, del otro lado, que a lo mejor no tenés una vida abundante, tenés una vida que te conformas, hay gente que se conforma con pasar el día de hoy y no aspira a un futuro bueno, no aspira a una calidad de vida mejor. El Señor en esta tarde te está diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no hay nada imposible para Dios. Y yo creo, Graciela, que este testimonio en esta tarde le está diciendo a un montón de gente que si está esperando para que a lo mejor es su problema legal, porque también lo hemos visto, gente que tiene problemas legales y a veces es como que piensa que el Señor no lo va a solucionar, y a su tiempo allá en el camino y abre las puertas y los problemas se solucionan. Pero en este caso yo sentí muy importante este testimonio, porque hoy en día, yo que trabajo con la gente se separa y es como que no aspiran a una espera para el cambio, que Dios los pueda volver a juntar, sino enseguida buscan una pareja alternativa. Y la palabra es bien clara en este aspecto, ¿no es cierto? Nosotros, excepto que seamos viudas, enseguida el Señor nos da la oportunidad de poder casarnos. Pero qué importante es haber tenido la paciencia y depender solo del Señor. Amén. Quiere decir que a vos Dios no te avergonzó y hoy en día es un marido ejemplar. Amén, sí, es un marido que Dios me dio en lo que yo esperaba que fuera un hombre, el padre de mis hijos, mi esposo para mí, sin decirle nada a él. Dios conoce mi corazón y sabía lo que yo necesitaba y así lo trajo, porque es un hombre que me cuida, que solventa todos los gastos, que si bien los años de separados, él no estuvo alejado de eso, porque sabía que mi sueldo era muy pequeño y él colaboraba, sin dármelo a mí, se lo daba a mi hija para que me hiciera llegar a mí. Él no estuvo alejado de mí, del todo se acercaba con una atención para el día de mi cumpleaños. De alguna manera él seguía estando, pero nunca lo vi. Cuando estaba presente, digamos, claro, no lo hacía. Cuando él se fue, comenzó, como usted dice, a darse cuenta quizás. Pero sí, Dios restauró en él un esposo que yo sé que Dios quiere para mí, ¿no? Que me da lo que yo necesito, nada me deja faltar, porque todo viene de la mano de Dios. Sí. Todo viene de la mano de Él. Y yo siempre se lo recuerdo a mi esposo y le digo, gloria a Dios porque me trajo esto a través de vos. Gloria a Dios porque me regala este viaje a través de vos. Y él no se ofende ni se pone mal, porque siempre le digo,
todo estamos en manos de Él y cada día que abrimos los ojos estamos en manos del Señor. De Él es el día de mañana. Y yo siempre estoy diciendo algo así y agradeciéndole a Dios cuando hay algo nuevo o Él me da una sorpresa. Cuando me da una sorpresa linda digo, gloria a Dios porque me sorprende a través de vos. Qué lindo. Porque realmente es así. No solamente te trajo a tu esposo nuevamente, sino te trajo un marido cambiado, Graciela. Sí, me trajo un marido cambiado. Con un corazón diferente, amante, que piensa en vos, que te cuida, que te sorprende. Y realmente es un gran milagro, un gran testimonio. Amén, y que no me prohíbe ir a la iglesia, que al contrario me lleva, me trae. Yo siempre digo, parece mi Uber, pero de todas maneras él siempre está en condiciones que a mí todavía eso me sorprende, porque fueron anteriormente muchos años de no tener nada de eso, ¿no? Exacto. Pero ahora sí, invitaciones a salir como si fuéramos novios. Qué lindo. Y es muy lindo. Es hermoso. Yo sé que viene todo a través del Señor, ¿no? Y bueno, mi amor hacia el Padre está primero. Y siempre se lo digo, mi amor a Dios está primero porque Él me amó primero y me enseñó a amar. Amén, amén. ¿Sabés qué dice la palabra? En el libro de Lamentaciones dice, bueno es a Jehová a los que esperan en Él y al alma que lo busca. Es decir, hay una bondad de parte de Dios para aquellos que esperan, que confían, porque esperar es confiar en Dios, que si no es hoy, es mañana o es pasado, Él te lo va a hacer llegar. Dice, a los que esperan en el Señor, porque uno puede esperar en el hombre, podemos esperar en el trabajo, en el pariente, quien te da, quien te ayuda, pero cuando esperamos en lo que no vemos, porque a Dios no lo vemos, nosotros vivimos por fe. ¿Y cómo toca los corazones? El que toca los corazones es Dios, y el que cambia, y mira, vos recién dijiste algo muy importante, que Él no te prohíbe de venir a la iglesia, pero la palabra dice que la mujer, por ese hecho, santifica al varón, y Él goza de esas bendiciones por vos, porque en plena pandemia Él seguía trabajando y el Señor lo ha cuidado y trabajaba como si no hubiera nada. Sin embargo, eso que es la protección de Dios a través de tu vida. Amén. No te avergonzó el Señor tampoco en eso. Nada nos hizo faltar. Pudimos ayudar a quienes en ese momento no podían, y Él me daba dinero y me decía, destinalo, vos sabés, si es a alguien de la iglesia, mejor, me dijo. Mirá qué bendición. Si tenés que hacer compras para ayudar a algún hermano que tiene un negocio o algo, hacéselos a ellos, aunque cueste un poco más, para que nadie quede, dice, sin tener una mano. Y Dios nos amparó porque Él trabajó, lo cuidó, lo cuida porque está todo el día en la calle con su reparto. Nunca dejó de bendecirnos, y a través de Él yo puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo disponer de dinero para muchas otras cosas que Él no me dice en qué gastás, en qué no gastaste, porque nunca me pide cuentas. Eso lo hace Dios. Lo hace solo. Un corazón totalmente transformado por el poder de Dios. Qué hermoso testimonio, hermana Graciela. Nosotros, pastores de la iglesia Vida en Jesús, Ministerios de Benecer, aquí en la hermosa ciudad de Muro, en Borges 4697 y Mitre. Ahí estamos los días jueves a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Operador, escuchamos el segundo tema de Samuel Hernández. Dios todo lo puede. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué
atemorizarme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Así es, decía este Samuelito, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y por qué nos vamos a atemorizar? La realidad es que puedes estar llamando al 4762-0990, 4721-9581. Ahí puedes llamar y dejar tu pedido de oración, tu necesidad, y ahí te vamos a estar atendiendo y orando por tu vida. Y a veces qué difícil es cuando tenemos que tomar decisiones en momentos así, ¿no? La mente a veces se divide porque no es fácil si aceptar o no aceptar para no volver a caer en el mismo dolor. Y a veces nos olvidamos que cada situación siempre va a ir alineada a los planes de Dios, porque Él siempre tiene planes y la palabra dice que sus planes son de bien y no de mal. Entonces quiere decir que tanto sus pensamientos como sus planes siempre van a ser los mejores. Pero a veces el orgullo exige tener las cosas ahora, ¿no? Yo lo quiero ahora, como recién me estabas contando, que nunca le exigiste nada a tu esposo. Y qué importante es eso, ¿no? Porque a veces el orgullo, la fuerza interior de decir, bueno, él vuelve a mí, yo soy la que pongo las condiciones. Sin embargo, no fue así. Nunca le reclamaste ni lo que dejó de hacer ni lo que hizo. Y qué bueno que está lo que estás contando, porque yo siempre digo, perdón y olvido, pero hay gente que dice, perdono pero no olvido. Y qué triste es cuando queremos perdonar a la gente, al marido, a la esposa, a los hijos, pero estamos continuamente revolviendo el pasado y sacando a la luz lo que le hizo, lo que me hiciste, y eso hace que, bueno, la herida está continuamente abierta y no puede subsanar. Pero la humildad nos da la sabiduría
la sabiduría no solo de esperar, sino de poder remontar con una familia diferente. Y qué testimonio para la familia. Amén. Para tu familia, la familia de él que tiene mamá y papá. Sí, son grandes mis suegros, pero el abrazo que me dio mi suegra cuando se enteró no me lo había dado en 35 años y se puso muy contenta. Qué bueno. Si bien durante los años que estuvimos separados, toda la familia de parte de él y la mía me aislaron porque decían que era culpa mía. Y bueno, es otro testimonio también de todo lo que uno pasó y demás, pero tenía testigos visibles que eran mis hijas y ellas siempre salieron sin que yo les pidiera a favor mío, ¿no? En defensa de la mamá. Qué bueno. Porque veían la verdad. Pero sí, la familia se puso contenta, se sorprendieron también y bueno, Dios fue componiendo todo de a poco, fue restaurando los corazones, las vidas. La vida continúa, la vida siguió continuando en ese momento y fue pasando todo lo que Dios permitió que tenía que pasar. Y qué bueno lo que estás diciendo, permitiendo que Dios haga lo que tenía que pasar. Y eso habla de no haber manipulado las situaciones. Es decir, a veces gastamos nuestra fuerza, nuestra vida manipulando al otro, ¿no? Haciéndole ver tal o cual cosa, sino permitiendo que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra espera, nuestros cambios, lo que hace es activar ese poder sobrenatural de Dios. Yo le llamo el milagro, es activa esa fuerza. Y realmente, como dice Isaías 40:29, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas y serán levantados como águilas. Yo creo que ahí está la clave, los que esperan. A mí me gusta mucho una escritura de Nahum 1:7 que dice: Dios es bueno, es bondadoso, es poderoso para los que confían en Dios, y dice que Él sabe quién confía, Él sabe quién realmente es merecedor de esa bondad. Cuando uno dice Dios es bueno, es porque sigue confiando que en medio del problema Dios te va a sacar. Dice, y Él conoce a los que confían en Él. Y esa es la gran verdad. Dios sabía que tu corazón, en medio de tanta dificultad, seguía esperando. Y Graciela, qué rápido camina este reloj, nos quedan 7 minutos, pero sí me gustaría en estos últimos minutos, porque esta no va a ser la única visita, yo creo que es muy necesario contarle al mundo, contarle a la gente, que es hoy más que nunca, con todo lo que se está viendo, con las, ¿cómo te puedo decir?, con las injusticias que se están viendo, cómo se ha cambiado la ley moral de Dios, cómo han cambiado los preceptos de Dios. Sin embargo, tenemos que aferrarnos al Todopoderoso, que tiene el control de este mundo, que tiene el control del planeta y tiene el control de las almas, porque todo lo que tiene Dios son sus almas. ¿Qué mensaje le darías a aquella mujer o hombre, porque también hay varones escuchando este programa, que a lo mejor están desistiendo de volver a intentar una nueva relación, una nueva oportunidad con su esposa, o están al borde de una separación y ya no quieren saber más nada? ¿Qué le aconsejarías como mujer de Dios de hace tantos años y que has visto tantas situaciones? ¿Qué le podrías aconsejar a aquellas personas que a lo mejor no quieren volver a intentar esperar? Como mujer de Dios, yo siempre voy a decir que primero se acerquen a Dios. Y también como mujer si no tuviera a Dios, porque Él es el único que nos lleva por buen camino. Porque nosotros ponemos tiempo, ponemos situaciones que pueden nacer de nuestras propias emociones y no son buenas a veces. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y le pedimos y le clamamos a Él, Él nos responde siempre, siempre. Entonces, mi aliento es a que primero confíen en el Señor
y pongan todas sus necesidades en sus manos. Él va a ir obrando, Él va a ir restaurando el matrimonio. Y si no es de Dios, porque Dios no lo permita por alguna razón, se lo va a comunicar, se lo va a decir el porqué, le va a mostrar el porqué, que hay que saber esperar en Dios, porque a veces nos arrodillamos, oramos y nos levantamos, pero a veces es necesario arrodillarse, orar y esperar en silencio. Y oír. Y en ese silencio Dios nos habla. Amén. Dios nos habla, o nos habla a través de su palabra, a través de una prédica, a través de un estudio que estemos haciendo, Exacto. de la administración que usted, mi pastor, nos da, porque es necesario también esperar cuando uno va a los cultos una palabra para uno, no decir es un culto más, sino yo de este culto me voy a llevar una palabra y estoy esperando y la recibo. Amén, amén. La recibo siempre, siempre Dios nos habla. Entonces yo aliento a aquellos que están pasando por una situación de a punto de separarse, de mucho dolor, de mucho conflicto, que no piensen en lo material, que no piensen en qué problema puede traer, qué voy a hacer si no tengo tal cosa. Dios siempre tiene el control de todo. Siempre, como decía Samuelito. Sí, siempre tiene el control. Él tiene el control de todo. Y dice el libro de Habacuc, dice, escribe la visión y grábala. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Espera. Si estás en medio de algún conflicto así, como decía la hermana, te alienta y te anima a que no hay nada imposible para Dios. Sigue peleando por tu matrimonio, porque los años pasan y el Señor todo lo allana. Yo siempre le digo a mis hijas, lo que une Dios, el hombre no lo separe. Lo que une Dios. A veces los matrimonios, Graciela, no son unidos por Dios y a la larga se tienen que romper. Claro. Se rompe porque no fue un matrimonio unido por Dios. Pero aquellos que fueron unidos por Dios, donde ya hay hijos de por medio, donde hay años también por delante, hay que luchar por ese matrimonio, porque siempre los hijos son los que sufren, ellos son los rehenes de las situaciones. Pero cuando uno se encomienda a Dios, y en nuestro fuero interior hay una decisión de restauración y de cambio, Dios obra. Amén. Siempre Dios va a obrar. Así que en esta tarde, vos decías recién que el Señor siempre habla, y seguramente que en esta tarde, a través de este programa, de tu testimonio, el Señor le ha estado hablando a muchísimas almas que a lo mejor estaban por tomar una mala decisión, y el Señor te dice, aunque tarde la respuesta, espérala. Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomiéndate al Señor y Él hará. Nos queda un minuto, Gracielita, me gustaría que puedas saludar para despedirte y nos tenemos que ir. Amén. Yo los bendigo a todos aquellos que han escuchado este testimonio, que pueda haber servido de una pequeña ayuda, porque la gran ayuda viene del Padre, en ver que, como dijo la pastora, nada es imposible para Dios. Dios es bueno, siempre ha sido bueno y lo será. Y sus misericordias son enormes y se renuevan cada día. Entonces, clamarle al Padre, pedirle a Dios que nos saque la angustia, el dolor, que Él acomode toda nuestra vida, no es imposible. Así que gracias por escuchar este testimonio, gracias pastora, y los bendigo. Amén, amén. Si Dios lo permite, será hasta el próximo viernes a las 16 horas con más razones para vivir. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.